más en este encuentro del proyecto Hablamos en Casa con la colaboración del Instituto del Corazón de Cristo. Está con nosotros, como os anunciábamos en las imágenes y en los correos electrónicos. Bueno, pues contamos esta noche con unos testimonios preciosos en torno al corazón de Jesús, cómo es el verdadero consuelo ante la situación tan difícil que significa la muerte. Como siempre, nos acompañará y dirigirá este encuentro don José María Alsina y estarán con nosotros pues unos testimonios que merecen la pena. Damos comienzo así de esta manera a nuestro encuentro semanal de Hablamos en Casa. Buenas noches a todos. Un saludo desde los distintos lugares donde nos escucháis. En esta noche vamos a entrar en esta promesa que el corazón de Jesús le hace a Santa Margarita María, que consolaré a aquellos quienes son devotos, especialmente en el momento de la muerte. Siempre el corazón de Jesús nos presenta como consuelo, pero el momento particular donde el corazón de Cristo consuela a los suyos es el momento de la prueba final. La prueba final, cada uno personal, que tenemos que pasar de nuestra muerte, pero también la prueba final de tantas muertes que tenemos que vivir a lo largo de nuestra vida. Y las muertes que nos llegan más, evidentemente, son las de los familiares más queridos de cada uno de nosotros. En esta noche van a acompañarnos testigos del Dios vivo, es decir, testigos que han vivido muertes muy cercanas, que han vivido desde esta confianza en el corazón de Jesús, desde este amor al corazón de Jesús. Ellos toda su vida han vivido unidos al corazón de Cristo, pero especialmente han experimentado la fidelidad del Señor a sus promesas en este momento. Antes de hablarnos los testigos, en los testimonios que hemos invitado en esta noche, va a introducirnos a esta promesa don Manuel Vargas Cano de Santayana, que es el vicepresidente del Instituto del Corazón de Cristo y actualmente también es el vicario episcopal en el Cerro de los Ángeles. Lo tenemos ahí en el corazón de España y en el corazón de Jesús, desde donde nos va a hablar. Que mejor atalaya para hablarnos del corazón de Jesús y del corazón de Jesús como esperanza para los que mueren, como consuelo en el momento de la muerte, que hablarnos desde el corazón de Cristo y en el corazón de España. Manuel Vargas de Cano de Santayana, además, es el vicepostulador de la causa del padre Mendizábal, un gran maestro, apóstol del corazón de Jesús para nuestros tiempos, que a tantos nos ha enseñado a confiar en el corazón de Jesús. Los dos testigos que hoy nos van a hablar, pues ellos también han recibido del padre Mendizábal pues esta enseñanza, este testimonio que les ha ayudado. Un aviso también a todos, cuando vayan ingresando, pues se van desconectando los micrófonos para que no tengamos interferencia. Le doy la palabra a don Manuel Vargas Cano de Santayana y comienza este proceso. Muy buenas noches, José María, y muchas gracias a la Delegación de Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo y al Instituto del Corazón de Cristo por organizar este encuentro magnífico. Y efectivamente, pues vamos a escuchar estos testimonios preciosos y antes probablemente nos puede ayudar mucho recordar la promesa que hizo el Señor a los devotos del Sagrado Corazón y que nos ha hecho llegar a través de Santa Margarita María de Alacoque. Como recordaréis, Santa Margarita fue elegida por el Señor como instrumento para mostrar su corazón al mundo entero. Y a través de ella también nos han transmitido el Señor 12 promesas. 12 promesas que el padre Solano estudió teológicamente en un libro precioso del año 1974 que se llama Santa Margarita, su carisma y sus promesas. Estas 12 promesas del Señor no fueron dictadas directamente por el Señor a Santa Margarita, ni tampoco ella elaboró este listado, sino que el Señor se las fue mostrando en el curso de las revelaciones particulares que recibió en Parelemonial, y fueron posteriormente los editores de las obras de Santa Margarita María de Alacoque los que extrajeron de sus cartas estas 12 promesas. Pues bien, la cuarta de estas promesas es que el Señor nos dice a través de Santa Margarita: seré su refugio durante la vida
y sobre todo a la hora de la muerte. Y esta cuarta promesa tiene mucha relación con la promesa número 12, que se ha llamado la gran promesa, con la cual el Señor se comprometía a que quienes recibieran la comunión los primeros viernes de mes, pues gozarían eternamente del cielo, ¿verdad? La cuarta promesa aparece sobre todo en la carta 141 y en la carta 131 de Santa Margarita María de Alacoque, en dos párrafos que os leo textualmente y que me parece que son preciosos. Decía en la carta 141 a su director espiritual, que no sabemos con certeza si en aquel momento sería el padre La Colombier, Croisset o Roland, decía: en cuanto a las personas seglares, encontrarán precisamente en este Sagrado Corazón un lugar de refugio durante toda su vida y principalmente a la hora de la muerte. Ah, qué dulce es morir después de haber tenido una tierna y constante devoción al Sagrado Corazón de Jesucristo. Y en la carta 131 que dirige Santa Margarita al padre Croisset, dice ella: Él promete a todos aquellos que se consagrarán y entregarán a Él para darle ese placer de tributarle y procurar todo el amor, el honor y la gloria que estará a su alcance, conforme a los medios que Él les dará para ello, que Él no los dejará jamás perecer y que les será un asilo asegurado contra todas las emboscadas de sus enemigos, pero que sobre todo, a la hora de la muerte, este divino corazón los recibirá amorosamente, poniendo a seguro su salvación. Pues bien, de estos dos textos de las cartas de Santa Margarita extraemos esta cuarta promesa del Señor: seré su refugio durante la vida y sobre todo a la hora de la muerte. ¿Qué quiere decir que el Señor, su Sagrado Corazón, sea nuestro refugio? Pues que Él es nuestro protector y Él es nuestro amparo, que en Él encontramos quien nos defiende. ¿Y por qué insiste el Señor en el momento de la muerte? Porque es el momento culminante de la vida. Así lo vemos en la vida de muchos santos y de muchas personas que han tenido en ese trance final de su vida la ocasión de encontrarse con el Señor y con el amor de Jesucristo, con su Sagrado Corazón, ¿no? A todos nos viene a la mente y al corazón la imagen del buen ladrón, por ejemplo, que a pesar de una vida de muchos disparates y delitos y pecados, sin embargo, en el trance de su muerte, descubrió en el corazón de Jesús, que estaba crucificado a su lado, el amor de Dios que da sentido a toda su vida y que es capaz de perdonar todos sus pecados. El corazón de Cristo se compromete a ser para nosotros amparo, refugio y protección en el trance de la muerte. Hay una imagen que quizá puede ayudarnos bien a entender el sentido de esta promesa y es la imagen de la muerte de San José. En Nazaret, en Tierra Santa, hay una vidriera preciosa en la que aparece San José, que está pues ya agonizando en el momento de la muerte y está junto a María y junto a Jesús. Y ambos pues le sostienen con sus brazos, ¿no? Y ambos le acompañan en ese trance final de su vida. En el fondo, lo que nos promete el corazón de Jesús es que nuestra muerte puede ser como la de San José y que al final de nuestra vida Él y la Santísima Virgen vendrán en nuestro socorro y serán nuestro amparo. Podremos morir en los brazos de Jesús y de María, que nos acompañarán de esta manera hasta el cielo. A San José, a quien vamos a conmemorar de una manera especial en este año que ha convocado el Papa Francisco, lo tenemos como protector de la buena muerte y a él recurrimos de una manera especial pidiéndole la gracia pues de que podamos morir como él, que podamos morir con Jesús y con María. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que nos conceda esta gracia de ser muy devotos de su Sagrado Corazón y al mismo tiempo pues de gozar de la protección del corazón de Cristo como Él
ha prometido a través de Santa Margarita en ese momento final de nuestra muerte. El Catecismo de la Iglesia Católica, y con esto concluyo, habla en el número 1014 de ese momento de la muerte y dice que la Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte y que nos anima a pedirle a la Madre de Dios y de una manera especial al Sagrado Corazón de Jesús, pues que intercedan por nosotros en ese momento. Se lo pedimos a la Virgen cuando en el Ave María le decimos ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Se lo pedimos a San José, patrono de la buena muerte, y sobre todo se lo pedimos al Señor, al Sagrado Corazón de Jesús, para que nos acompañe como acompañó a Jesús, como acompañó a José, perdón, en ese trance final de su vida. Pues vamos a escuchar este testimonio que Ana y John nos van a dar y que puede ser un bien muy grande para todos nosotros. Que Dios os bendiga. Muchas gracias, Manuel. Comenzamos con este ambiente espiritual en el que nos ha introducido Manuel, pues a escuchar estos testimonios. En primer lugar, Ana Toquero, viuda de Fernando Puello, que nos va a dar su testimonio. Hace 9 años, Ana perdió a su marido, siendo joven, Ana, porque tenía 51 años. Después de 26 años de matrimonio, Ana nació en la ciudad de Valladolid. De tanto, desde su tierna infancia ha recibido ese amor del corazón de Jesús en esta ciudad marcada por las revelaciones al padre Bernardo Gracios, una familia también muy cristiana, la de Ana. Ana también pronto, siendo pequeña, padeció un accidente de su padre, tuvieron que cuidarle desde muy jovencita. Vivió esa atención con su madre, de su padre, pues, que estaba también enfermo como consecuencia de ese accidente, y fue él creciendo en ese ambiente espiritual también de su familia. Luego en su juventud quedó profundamente marcada también por vivir la espiritualidad del corazón de Jesús en los grupos de oración, hizo el mes de ejercicios, luego en Escuela Cordillera también Ana ha ido creciendo y madurando en su fe, y en el momento de la prueba, pues Ana bebió de esas fuentes de confianza en el corazón de Cristo, como nos va a hablar ahora. Ana se presenta como una apasionada de la vida. En los que la conocemos sabemos que es así. Ella es, además de esposa, viuda de Fernando Puello, también Ana es nada más y nada menos que madre de 3 hijos, bueno, de 4, porque uno lo tuvo en esto antes de que naciera, y también ya abuela de 9 nietos. Pues Ana nos va a hablar del corazón, de cómo el corazón de Jesús le ha consolado en el momento de la muerte. Bueno, pues buenas noches en primer lugar, y hoy, un día 2 de enero, no puedo dejar de encomendarme a la Virgen del Pilar, en estas tierras de Aragón, y también muy especialmente a Santa Teresita, cuyo nacimiento celebramos hoy. La verdad es que, bueno, es un poco de responsabilidad, ¿no? Dar un testimonio de algo que llevas tan en el alma, pero cuando quien pide de alguna manera es el corazón de Jesús, pues, bueno, hay cosas a las que una ya no se niega. Me ha llamado la atención, don Manuel, porque yo tenía preparado aquí el recordatorio de la muerte de Fernando, que decía así: subió a la casa del Padre bajo el manto de la Virgen del Pilar el primer sábado del mes de noviembre. Y en aquellos momentos de recién fallecido Fernando, enseguida mi hija mayor dijo: mamá, hay que poner esta frase: oh, qué dulce es morir después de haber tenido una tierna y constante devoción al corazón de aquel que nos ha de juzgar, Santa Margarita, más o menos. Yo creo que aquí resumiría un poco, ¿no?, lo que fue la vida, pero también todo el proceso de la enfermedad y de la muerte de Fernando. Bueno, nosotros nos casamos el año 85, nuestras procedencias eran diversas, también geográficamente, pero nos conocimos donde mejor nos podíamos conocer, que fue en el ambiente de JRC, es decir, de un movimiento apostólico. Yo conocí a mi cuñado Jorge ya desde unos años antes, y allí nos conocimos. Enseguida tuvimos claro que, bueno, que Dios quería que nos casáramos y que fundáramos una familia. Fernando venía de una familia profundamente católica, muy marcada por los acontecimientos de la Guerra Civil, con 3 tíos carnales, en estos momentos ya, con un proceso de beatificación prácticamente iniciado.
Y bueno, siempre quisimos que el Señor fuera el centro de la familia. Empezamos nuestras vidas, yo había aprobado la oposición, enseguida empecé a trabajar y bueno, el Señor nos concedió 3 hijos en la tierra y uno más en el cielo. Bien, yo de todos nuestros años de matrimonio, que fueron 26, es verdad que, y cuando uno ve, ¿no?, la vista atrás, y veo ahora a mis hijos, veo los problemas, ¿no?, de la educación que hay ahora, de alguna manera ya lo viví yo en aquellos años, 85, 90, etc. Pero enseguida, o sea, nos dimos cuenta que lo que había que hacer era buscar buenas amistades para nuestros hijos. Esto lo hago un poquito como a los matrimonios más jóvenes, que tampoco os agobiéis tanto, el Señor va a estar ahí, como estuvo en nuestro caso. Y esto nos llevó, a pesar de vivir en una ciudad donde no había nada, pues a hacer muchos kilómetros para ir a los encuentros, sobre todo de FRC. Después de JRC, vino FRC, y ya nuestros hijos pues fueron conociendo también, especialmente en escuela, pues amistades que aún hoy en día, por supuesto, son los amigos que tienen y que les han ido manteniendo en esa fe. Bueno, tratamos de educar con todas nuestras imperfecciones a los hijos en la fe y como un don de Dios y una verdadera gracia, ellos fueron fieles a lo que el Señor les iba dando a conocer. Lo fueron en su adolescencia, lo fueron en su juventud y lo han sido a la hora de formar también familias cristianas, escogiendo pues, maridos, esposas, pues, que les ayuden a vivir eso. Bien, ahí más o menos fue nuestro marco de vida. Y llega septiembre del año 2008, mis hijos en aquel momento tenían 21, 23 y 25 años, si no recuerdo mal. Mi hija mayor estaba casada y los otros 2 todavía estaban estudiando, uno acabando y la otra estudiando, unos en Barcelona, otra en Pamplona. Y un día de septiembre, viendo que ya los hijos se tenían que marchar fuera, nos fuimos para allá a la preciosa montaña que tenemos del Pirineo. Y ese día Fernando me dijo, noto algo que no va bien, tengo que consultar con un médico amigo nuestro, patólogo. Bueno, pues a partir de ahí empezaron las diferentes pruebas médicas que pues vinieron a decir lo que ya casi sospechábamos desde el principio, que había no 1, sino 2 tumores malignos, uno en la vejiga y otro en la próstata. Bueno, el diagnóstico no es fácil, yo tenía a mis hijos fuera y eso era algo que a mí siempre me preocupó mucho, ¿no? El cómo ir transmitiendo estas noticias, cómo mantenernos unidos a pesar de que yo estaba sola en Huesca, 2 hijos en Barcelona y la otra en Pamplona. Bien, ¿cómo vivimos ese primer diagnóstico? Pues yo creo que por pura gracia de Dios, con confianza, con esperanza, y desde aquel momento en que, claro, ya la familia y los amigos, los sacerdotes, pues fueron conocedores del tema, pues con una gran cadena de oración. En aquella cadena de oración que duró pues casi desde septiembre del 2008 hasta que falleció Fernando en 2011, aunque hubo ahí algún momento, bueno, que él estuvo mejor, siempre pedíamos 2 cosas, la curación y la fortaleza. La curación, si Dios lo quería, y la fortaleza. Y como otra cosa que siempre me viene a la mente es que la curación, Dios, el corazón de Jesús la concede si cree que es lo mejor para una persona, pero la fortaleza la concede siempre. Esta es otra cosa que me viene a la cabeza, hay que pedir la fortaleza cuando se pasan estos momentos. Hubo gente que en aquellos meses, ¿no?, pues nos comentaba, es que estáis muy fuertes. Yo decía, si yo no soy fuerte, ni mis hijos tampoco, ni la familia tampoco, pero la fortaleza es un don. Bien, después de aquella operación primera que fue bastante seria en marzo del 2009, había 2 temas que nos tenían muy preocupados, ¿no? Estaba la ordenación de mi sobrino Javier, sacerdote de la hermandad, y la boda de mi hija Teresa. Bueno, el Señor nos concedió que pudiéramos asistir a las 2 y que tuviéramos ahí pues unos meses de relativa tranquilidad hasta que el cáncer se volvió a manifestar y ya pues ya no hubo manera de pararlo. Bien, este fue un poquito el proceso, ¿no? Hasta noviembre del 2011. Cuando yo veía el WhatsApp, ¿no?, que habéis mandado de consuelo del corazón de Jesús, consuelo a la hora de la muerte, yo pensaba, consuelo para él y consuelo para nosotros. Consuelo para Fernando. Yo, como esposa suya, mi marido era un hombre muy lleno de vida, muy temperamental, los que lo conocieron pues saben que era así, pero muy leal. Yo hubo un momento que pensé, ¿cómo va a llevar
Fernando, todo este tema. Y lo que más le pedía al Señor era, bueno, primero poder estar, ¿no?, a la altura de las circunstancias, acompañarle en un sufrimiento físico que fue grande, sobre todo en los últimos meses, pero como esposa, sobre todo, tratar de acompañarle espiritualmente. Y estaba preocupada porque pensaba, no sé, todos estos posoperatorios que eran complicados. Bueno, antes no sé quién decía, ¿no? El Señor es fiel a sus promesas, aunque nosotros no lo seamos. Y Él me lo fue demostrando, el corazón de Jesús, a lo largo de todo el proceso. Incluso cuando fue necesario, yo diría, con alguna intervención un poco extraordinaria. Con algún sacerdote lo comenté, Fernando en un momento determinado, pues tuvo, no sé, una presencia del Señor especial que le hizo, de alguna manera, desear el cielo, pero desear el cielo de una manera que le llevó, yo diría, a apaciguar su espíritu y a vivir todo el proceso de la enfermedad de una manera que humanamente yo no hubiera esperado. Bien, corazón de Jesús, consuelo para todos los demás. Pues yo no sé cómo se pueden vivir estos trances sin fe. No es nada fácil perder a tu esposo cuando tus hijos ves que están todavía necesitados de un padre, cuando yo misma pues tenía una edad todavía, pues lógicamente, para querer estar con él muchísimos años más. Sin embargo, pues bueno, el corazón de Jesús nos fue dando a todos en multitud de ocasiones. Yo, bueno, tengo escrito, lo que pasa es que son a veces detalles tan privados, ¿no? Determinadas intervenciones, casi diría, ¿no? De momentos en los que todos estábamos más bajos, como el corazón de Jesús nos hacía una presencia, una visita que nos iba pues consolando. En todo este proceso de vida, yo siempre digo que el Señor nos concedió amigos a lo largo de toda la vida, grandes amigos, que los mantenemos, los mantengo. Y, por supuesto, en todo el proceso de enfermedad. Yo sé que algunos están conectados ahora y, bueno, pues cómo vinieron todos, ¿no? A ver a Fernando era común venir a despedirse porque, bueno, sabían que había habido una relación muy grande y de alguna manera era como el primero, ¿no?, de todos nosotros que marchaba al cielo. Bien, ya en los últimos meses, y por no alargarme demasiado, y ya sobre todo cuando Fernando ingresó en el hospital la última vez, estuvo ingresado 2 meses, y ya fue pues el momento un poquito más duro, ¿no? Porque físicamente tuvo un proceso un poco incomprensible, ¿no?, de cómo no se pudo combatir aquel dolor. Pero a mí realmente había un tema que me preocupaba, ¿no? Y era ayudarle a preparar pues un poco su alma, porque también pues eres consciente de que el tentador está ahí, está ahí. Por pura providencia pudo comulgar prácticamente todos los días. Hasta 2 días antes de fallecer pudo comulgar, pudo confesar, recibió muchísimas visitas de sacerdotes. Y realmente luego hubo gente que me dijo, incluso en el propio hospital, en los 2 en los que estuvo, ¿no? Recuerdo una enfermera, el mismo día de morir Fernando, cuando ya nos marchábamos todos de allí, que me dijo, a mí me gustaría morir como ha muerto tu marido, este señor. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final vio pues también una familia unida, vio presencia de sacerdotes y eso al final hoy en día interroga. Bien, en los últimos días yo, bueno, ya se produjo un hecho, Fernando lo trasladaron a un hospital porque, bueno, pues hoy en día que hablamos de eutanasia, que hablamos de paliativos, al menos en aquellos momentos, hace 9 años, y aquí en Huesca, este tema no estaba demasiado bien resuelto. Bueno, nos llevaron a un hospital que no tenía ya más medios, había que hacer una transfusión, aquella transfusión significaba evacuar a Fernando otra vez y ya no se vio posible hacerlo pues, por el estado en el que estaba. Y yo recuerdo aquel día que le pregunté a Fernando, ya estaba débil, pero estaba plenamente consciente. Le dije, Fernando, sabes que si no hay transfusión, esto se acaba. Y me dijo, sí, lo sé. Y entonces yo no sé por qué en aquel momento le fui preguntando, esto es algo personal, pero bueno, si alguien le ayuda, ¿no? Le fui preguntando si estaba tranquilo ante la muerte. Me dijo que sí. Le pregunté si quería al Señor. Me dijo sí. Le dije, y a la Virgen me miró como diciendo, hija, ¿qué cosas me preguntas ahora, no? Y dice, sí, la quiero mucho. Le pregunté si tenía que pedir perdón a alguien o quería que yo hiciera algo. Y me miró y me dijo, sí, pido todos los días perdón en el Padre Nuestro. Pues fueron prácticamente aquella, yo digo, una confesión de fe, ¿no? Prácticamente sus últimas palabras, porque bueno, yo ya después salí un momento de la habitación y cuando volví, él ya se quedó con 3 íntimos amigos y cuando volví, él ya estaba en coma.
Bien, detalles del corazón de Jesús, consuelo. Bueno, dicho al principio, ¿no? Mi marido procedía de una familia profundamente católica, con una gran veneración a los mártires. Ya en aquellos últimos días, pues eso, mi preocupación era que pudiéramos estar todos con él en la hora de mi muerte, ¿no? Que pudiera estar mi cuñado Jorge, su mujer, su sobrino Javier, María Victoria, eran sus únicos, mi cuñada Beatriz, y que pudieran estar mis hijos. Pues el Señor nos lo concedió, y además nos lo concedió de una manera pues como muy bonita, ¿no? Porque Fernando murió un primer sábado, pero ya él entró en coma el miércoles, pudieron llegar todos, llegaron mis hijos. La noche del jueves al viernes, primer viernes de mes, la pasamos en la habitación velando. Yo recuerdo una experiencia como muy fuerte, ¿no? De Getsemaní también en aquel momento, estábamos velando a un moribundo. Y yo, pues claro, pedí al Señor que se lo llevara ya el primer viernes. Cuando pasó el primer viernes y Fernando seguía allí, ya nos quedamos así, como diciendo, bueno, pues que sea lo que Dios quiera. Bueno, pues el sábado, que era primer sábado, y físicamente con el manto de la Virgen, habíamos quedado a las 6 de la tarde en la habitación, los que estábamos allí para que Javier pudiera decir una misa, y ya no hubo posibilidad de hacer aquella misa porque ya Fernando entró en la última agonía. Con lo cual, cuando Fernando murió, toda la familia estábamos alrededor. Murió un primer sábado de mes, por supuesto con el escapulario, con el manto de la Virgen, él, que siempre llevó el alma de congregante, como había aprendido en los jesuitas, y lo que yo en aquel momento no fui consciente, lo fui consciente al día siguiente que alguien me lo dijo, es que era ya las vísperas de la fiesta de los mártires de España, la fiesta que se celebra el 6 de noviembre. Bueno, pues son detalles que en aquel momento, pues lógicamente piensas, bueno, el Señor ha estado cerca. Yo pienso, Fernando no fue un santo, pero murió santamente. Y a mí esto como que me da mucha esperanza, mucho consuelo. El Señor es fiel a sus promesas y nos va a mantener siempre, nos va a cuidar hasta el final. ¿Cómo hemos vivido después de la muerte de Fernando? Pues yo diría que, por supuesto, con dolor. Tener esperanza en el cielo no quiere decir que no haya muchas lágrimas por medio. Hemos llorado todos juntos y hemos llorado por separado. Y seguimos de vez en cuando llorando por separado. Soy feliz de esperar mi noveno nieto, de haber visto casar a mis hijos, pero evidentemente notas una ausencia, que esa no vas a dejar de notarla. Pero yo, y esto ya soy personalmente, es como que parte de mí está en el cielo, por tanto la esperanza en el cielo es algo muy real. Es algo muy real, es algo que vives de una manera ya no teórica, sino práctica. No sé si hay alguna pregunta que hacer, José María, o quieres algo más. Yo el otro día leyendo el cuarto domingo de Adviento encontré unas palabras de Benedicto XVI que, pensando también en que tenía que dar este testimonio, me gustaron mucho, porque hay veces que la gente piensa bueno, que parece que no sufrimos, ¿no? Los que tenemos fe, no, sufrimos mucho, claro, como todos, pero al final, y estas son las palabras de Benedicto XVI, de una homilía del cuarto domingo de Adviento, decía, la voluntad de Dios nos da alas para volar muy alto, si como María nos atrevemos a abrir a Dios la puerta de nuestra vida, diciendo sí a su voluntad, conscientes de que esta voluntad es el verdadero bien y nos guía a la verdadera felicidad. Y yo con estas palabras casi querría terminar. Muchísimas gracias, No sé Ana. si... Muchas gracias. Luego al final tendremos un momento también para que, si queréis hacer alguna pregunta, te agradecemos mucho de lo que nos has dicho, testimonio de fe, que nos lleva pues, a confiar nuestra muerte personal al corazón de Jesús, especialmente de lo que has dicho, ¿no? Que el Señor es fiel y que a aquellos que son amigos suyos los cuida siempre a lo largo de la vida, pero especialmente los prepara para ese momento del abrazo, ¿no? El abrazo definitivo en el cielo. Y también ese testimonio precioso que nos das como esposa, ¿no? que cuida a su marido hasta el final, pues no solamente físicamente, ¿no? Sino cuidando espiritualmente de su marido para que pues, se encontrara como seguro, como se ha encontrado con el Señor, ¿no? Y con estos detalles que has hecho referencia, ¿no? El Señor, qué delicado que es
el corazón de Jesús. Y estas cosas que nos has contado, seguro cuánta gente podría apuntar tantos detalles que el Señor va teniendo a lo largo de nuestra vida, especialmente en el momento de la muerte. Y este es el Señor, ¿no? Este es el corazón de Jesús. Y pues después de escucharte, vamos a escuchar ahora al querido amigo John García Escobar, sacerdote. Es una providencia, ¿no?, que nos puedas hablar, porque la verdad es que yo estaba venga a darle vueltas a las personas que podrían dar un testimonio, y dentro de mí no me pasaba a la cabeza pensar en John. A veces cuando decimos, bueno, a ver, en laicos, pero tenemos un sacerdote, y cuánto bien nos hace también oír a los sacerdotes dar el testimonio, porque estáis muy acostumbrados los laicos a oír a los sacerdotes que predicamos la palabra de Dios, pero lo hacemos muchas veces no tanto personalmente, sino predicando en los misterios de la fe. Pero cuánto bien también hace la predicación de la palabra de Dios es el testimonio. Y John pues nos ha dado un testimonio precioso que nos ha podido llegar pues también a través de los medios de comunicación social, no solamente como la persona que ha vivido la muerte de su madre, sino la muerte de su madre también estando en las puertas de la muerte, porque John, como sabéis muchos de vosotros, padeció el coronavirus muy gravemente, como veis ahora creo que está bastante recuperado, pero también tiene sus secuelas, y además lo padeció interiormente teniendo a su lado, físicamente a su lado, a su madre, que sufrió el coronavirus y padeció estando en el hospital. Bien, yo no tengo que decir muchas cosas para presentarlo. Yo le decía, John, ¿cómo te presento? Y me dice John, como quieras, José María. Yo lo presentaría a John como un sacerdote apóstol del corazón de Jesús. Vamos a escucharle, vamos a dejar que sus palabras también metan en nuestro corazón esta confianza. Muchas gracias, John, tienes la palabra. Muy buenas noches a todos. Bueno, es un regalo grande, por un lado, pues estar esta noche con todos vosotros. Es cierto que siempre me vienen sentimientos contradictorios a veces, porque parece que uno, bueno, sobre todo me acuerdo mucho o me cuesta un poco a veces como esta especie de halo de fama desde que ocurrió lo que ocurrió, porque, bueno, pues está por medio la muerte de una madre, ¿no? Y entonces, pues como que eso te cuesta. Bien, yo creo que sobre todo, más que dar testimonio, lo que tengo que decir es que soy un testigo. Soy un testigo de cómo el Señor actúa, de cómo el corazón de Jesús de verdad no nos abandona. O sea, soy testigo de que todo lo que como curas predicamos luego es verdad. Que nos viene muy bien experimentarlo, vivirlo, vivir ese asombro. Yo tengo que decir que en todo el tiempo de hospitalización yo vivía asombrado de cómo es el Señor, de cómo actúa Él, y vivía en ese asombro, en una permanente gratitud, en una permanente, pues sí, alabanza de darle gracias, ¿no? Y de decir, Señor, eres tremendo, ¿no? Yo creo que todo comenzó, algunos me habéis escuchado o habéis leído alguna cosa que me han pedido en algún momento escribir, ¿no? El corazón de Jesús siempre escoge instrumentos pobres y débiles para actuar. Y en mi caso, pues fue así también. Cuando yo llegaba a urgencias con mi madre, me bajé del coche, fui corriendo a la puerta de ella para ayudarla a bajar del coche, y ella en ese momento me pidió que buscara una silla de ruedas. Yo que conocía a mi madre y sabía que uno de sus grandes terrores era llegar un día a estar en una silla de ruedas, en ese momento me conmocionó. Esa petición me intentó como derrumbar, ¿no? Pero en ese mismo instante
alguien por detrás de mí me llamó, padre, padre. Me volví y al verme que me corrían las lágrimas, eran dos señoras que yo en ese momento no conocía, mascarillas y tal, y era una mujer de mi parroquia, ¿no? Una madre joven de mi parroquia, que con su hermana tenían en el hospital a su padre también ingresado, ¿no? Y sus palabras fueron de paz, de tranquilidad. Padre, esté tranquilo, no se preocupe. En el hospital lo tienen todo controlado, porque aquí en Valdemoro había habido un caos enorme en los días anteriores. Los contagios eran muchísimos, las muertes eran muchísimas. De hecho, hoy en día todavía el ayuntamiento no ha querido hacer público la cantidad de muertos que cada día se producían en nuestra localidad. Pero había muchos muertos cada día. Pero la paz entró en mi corazón en ese momento a través de la palabra sencilla de dos personas pues, que les tocó el corazón el sufrimiento de otros y la situación de otros, ¿no? Y a través de ese modo tan sencillo, yo creo que en mí hubo una acogida de aquella palabra de confianza, de aquella llamada a la confianza, y el Señor la fue desarrollando poco a poco aquellos días, ¿no? Y a medida que pasaban las horas, yo iba viendo que tenía mucha paz y mucha luz para vivir la situación que en cada minuto se iba produciendo. Y esto lo viví con mucho asombro, porque me daba cuenta, me empecé a dar cuenta muy claramente que estaba viviendo una gracia muy extraordinaria para un momento pues extraordinario de mi vida. Y era muy bonito también ver cómo lo que habíamos estudiado en el seminario, en el campo de la teología, era vida verdadera y era verdad y se hacía, ¿no? O sea, que gracias extraordinarias para momentos extraordinarios. Pues así fue. Así fue. Desde las primeras horas, cuando a mí ya me llamaron a un box en urgencias, en ese momento todavía separado de mi madre, me acuerdo del momento impresionante, pues cuando te piden que te desnudes y que te pongas un camisón de esos de los hospitales, ¿no? Y que te tumbes en la cama, ¿no? Que te acuestes en la cama. Era como, y de verdad lo viví así, ¿no? Me daba cuenta que era pues despojarte de todo y acostarte en el corazón del Señor y esperarlo todo de Él. Y así fue. O sea, que no, con toda sencillez, con mucha naturalidad, con mucha paz también, y a la vez con una luz muy grande. Por eso digo que soy un testigo de lo que el Señor fue haciendo. Con una luz muy grande, que nunca agradeceré suficiente al Señor, para ir dándome cuenta del momento sobrenatural tan importante en mi vida como cristiano y en mi vida como sacerdote y en mi vocación como sacerdote, ¿no? Y desde el primer momento me di cuenta que mi cama que la cama del hospital se convertía en mi altar y que por primera vez en mi vida podía decir de veras algo que fue como un lema sacerdotal desde el seminario: ofreced vuestros cuerpos como víctima viva, santa, grata a Dios, ¿no? Y ahí se iba haciendo, ¿no? Enseguida vinieron a decirme que la radiografía que habían hecho a mi madre era muy preocupante, que sus pulmones estaban destrozados y que había que esperar 48 horas, pero que no creían que saliera adelante. Y bueno, ya desde ese momento lo primero que hice fue ofrecer al Señor, ofrecer al corazón de Jesús la vida de mi madre y pedirle también, ¿no? que él la acompañara, porque un poco lo que más me costaba era pues, que ella estaba en otro box y nos tocó pasar esa primera noche separados, ¿no? Yo mientras esperaba, mientras me llevaron a mí al mío, había ido a veces a verla, no la había buscado allí como había podido,
un poco con esa sensación que a uno le entra cuando está haciendo algo para lo que no ha pedido permiso, como que estás robando, pero iba de box en box allí mirando a ver dónde encontraba a mi madre y ya la vi durmiendo, descansando y me quedé más tranquilo, aunque después me enteré que la noche para ella fue muy difícil, ¿no? Y después, pues el Señor iba dando sus pasos continuamente. Lo primero con los sacramentos, que al día siguiente, cuando ya nos subieron a la planta juntos, enseguida llegó el padre Julián, un compañero de aquí de Cienpozuelos, que nos dio la unción a los dos y nos dio la comunión. Y bueno, pues también fue un momento pues muy grande, muy impresionante. Para mí era un consuelo, sobre todo que mi madre recibiera la unción, ¿no? Y después, pues mi estado de salud iba siendo, como decía antes José María, cada vez más precario y cada vez peor. Entonces, la doctora que nos atendía, que nos llevaba, ya me avisó que me iba a dejar un poco más, iba a esperar un poco porque mi madre se moría y por no dejarla sola, pero que me iba a tener que llevar a la UCI, ¿no? Bien, ahí vivimos el momento un poco dramático para el que el Señor, yo creo que me atontó un poco, y en el momento de salir de la habitación y de sacarme para la UCI me quedé bastante bloqueado. Pero al nada más llegar a la UCI, con las palabras que mi madre me había dicho, que solamente nos pudimos tocar los dedos, alargar las manos y tocarnos los dedos de cama a cama, y ella me miró y me dijo, ya no nos vemos más. A mí me parecía un poco exagerado, me parecía un poco precipitada su afirmación, porque yo esperaba que ella iba a durar más días, pero... Y bueno, ahí me quedé bloqueado, ¿no? Ha sido algo muy difícil después de asimilar, ¿eh? El bloqueo, el silencio, el no ser capaz de decir nada. En algunos momentos me ha costado mucho no haber sido un poco más piadoso en aquel momento y haber rezado una Ave María con mi madre antes de despedirnos, algo. Solo me quedé en silencio y bloqueado. Pero fue muy bonito cómo el Señor te acompaña, te va dando luz para vivir las cosas, y nada más entrar en la UCI, mientras estaban aparcando mi cama los camilleros, yo levanté la mirada, de hecho físicamente levanté la mirada, claro, miraba al techo, pero levanté la mirada al Señor y recuerdo que ahí fue la Virgen, porque la Virgen, yo creo que el corazón de Jesús ha hecho muchas cosas a través de la Virgen en nosotros aquellos días, ¿eh? Y yo le ofrecí a la Virgen la vida de mi madre, ¿no? Porque sí que me di cuenta de que no quería que llegara la muerte y me robara a mi madre, sino que antes de que eso ocurriera la entregaba yo. Esto es algo que lo estoy repitiendo mucho. Me parece que hace mucho bien, pero no solamente porque haga mucho bien, sino porque hace mucho bien a aquellos por quienes lo hacemos, ¿no? Creo que a veces tenemos mucho riesgo ante la muerte de las personas más queridas de quedarnos intentando retener a esa persona, aunque la muerte nos la ha quitado, intentar como quedarnos como el niño pequeño que le han quitado un juguete y se queda enfadado llorando. He visto en estos años de ministerio, y recuerdo que también desde niño viví una situación en el pueblito de mi madre en León que me impactó mucho, de una madre, ¿no? que perdió enseguida la vida después de haber perdido un hijo, y era una mujer llena de fuerza y de vitalidad. Y esto siempre me ha tocado después como sacerdote, cuando he tenido que acompañar a familias, a padres, especialmente en la muerte de hijos, a esposos, esposas, me doy cuenta de que es algo muy importante y es un paso que tenemos que dar.
que las personas no son nuestras, no son una posesión y que son suyas. Y bueno, pues esto, gracias a Dios, lo pude vivir. Lo pude vivir por impulso del Señor y por acción del Señor. Y en aquel momento, antes de nada, ofrecer la vida de mi madre. Luego el Señor fue tan bueno que al poco tiempo, no sé cuánto transcurrió, quizá transcurrieran un par de horas, no lo sé. Se presentó la doctora de la planta en mi habitación, en la UCI, y para verme, y ella me traía también algún recado de mi madre, alguna pregunta que me quería hacer de parte de mi madre, y me traía una estampa como cortada, rota, de la Inmaculada, de parte de mi madre. Y detrás de la estampa, mi madre había escrito: ¿cómo estás? Te quiero. Para mí fue muy fuerte, porque mi madre, por circunstancias, le ha costado mucho aceptar mi vocación. De hecho, todavía el año pasado, muchos días, se iba a misa al convento de las Clarisas para no estar en la parroquia, porque ver que su hijo era el cura, era el párroco, le costaba bastante digerirlo. Y que en ese momento y en esa hora, ¿no?, su cercanía hacia mí, su paso de cercanía hacia mí fuera, primero, tal y como ella estaba, que estaba en las últimas horas de su vida y pues con el COVID, con los pulmones muy cogidos, muy destrozados, no tenía que estar la pobre nada bien, pero se acordó que en su bolso llevaba un calendario que ella había recortado y que aquel calendario tenía una foto de la Inmaculada. Y debió de pedir el bolso y buscar el calendario a la doctora cuando fue a verla y rompió el trozo de cartulina que era la fotico de la Virgen, y allí, como pudo, con su mano temblorosa, porque tenía un poco de Parkinson, me despidió, ¿no? Son las últimas palabras que yo tengo de ella, escritas en la Virgen, escritas en la Virgen. Después de más de un mes de volver a casa, tenía fuera de casa, en las escaleras de casa, una bolsa con todas las cosas suyas, sus pertenencias, donde las habían recogido y nos las habían entregado en el hospital. Y pasó más de un mes hasta que pude tocar aquello, porque me costó mucho meter la mano allí. Y me encontré un cojincito, una pequeña almohadilla que estaba impresa el rostro de la Virgen y el Ave María, ¿no? Y después me dijo la doctora que había muerto, mi madre había expirado con esa almohadilla que alguien había llevado para todos los enfermos al hospital. Era curioso porque unas almohadillas eran del corazón de Jesús y otras eran de la Virgen. A mi madre le tocó la Virgen y bueno, pues tengo las dos cosas ahí como dos tesoros, pero para mí fue también como una confirmación de esa presencia materna de María que yo necesitaba también, porque me preocupaba pues la salvación de mi madre, ¿no? Por circunstancias que ella había sufrido cuando era joven con algunos sacerdotes, había dejado el sacramento de la confesión y era un tema que a mí me dolía el alma, ¿no? Y el Señor pues fue tan bueno conmigo que a través de la Virgen me dio como estos pequeños signos y estos consuelos. De hecho, ella falleció, murió el 17 de marzo, que fue el mismo día que yo le dije al Señor, sí, un 17 de marzo, después de durante unas charlas cuaresmales en una parroquia de Guipúzcoa, yo volví a vivir muy claramente la llamada del Señor al sacerdocio y aquel día dije sí. Y ese día es el día que mi madre entregó su vida. Y tengo que dar pues muchas gracias porque el Señor aquellos días, corazón de Jesús aquellos días, me hizo vivir mucho en su espíritu, en su espíritu. Nunca podré, si ya antes me ocurría, esas horas fueron muy fuertes
de vivir todo lo que habíamos recibido en JRC y especialmente a través del padre Mendizábal. El espíritu de ofrenda, de la vida y de ofrecer pues la vida de mi madre. Ese espíritu sacerdotal, de las palabras de don José María García La Higuera también venían con mucha fuerza a mi mente aquellos días, sacerdote y víctima, en ese sentido de ser hostia ofrecida aquellos días. Y bueno, la verdad que bueno, creo que la escuela y todo lo que el padre Mendizábal nos enseñó a vivir, a mí me asombraba mucho y lo vivía un poco estremecido, como aquellos días era lo que fluía del modo más natural del mundo para mí. De verdad que es muy sobrecogedor, o sea, el ver cómo el Señor nos hace vivir y nos levanta por encima de, incluso por encima de nuestras debilidades, nuestras pequeñeces. O sea, qué verdad es que Él no nos trata nunca como merecen nuestros pecados y que en un momento tan grande de tu vida, cuando yo muchas veces he mirado mi vida y veo tantas cosas que me entristecen de cómo esperaba haber llegado a ser para estas fechas y lo que soy, y sin embargo, durante aquellos días me sentía tan cogido sobre los hombros del Señor y llevado en sus hombros, mientras todo aquel río terrible de muerte, de sufrimiento, quedaba a sus pies. Y a mí me daba la impresión de que nada me salpicaba. La misma muerte de mi madre la pude vivir con tanta paz que lo viví sobrecogido. Y todavía hoy, pues, aunque a veces me cuesta entrar en este tema, pero siempre me ayuda mucho volver a recordar, para volver a dar gracias y para ver que en este mundo que vemos y que vivimos y que nos rodea, que hay tantas cosas que nos causan tristeza, hay otro mundo muy grande, muy vivo dentro de nosotros, que es Jesucristo, su corazón, que no nos deja, que no nos trata como pueden merecer nuestras miserias y que cuando llegan los momentos trascendentales de la vida, el Señor nos coge en su corazón y nos hace vivir las cosas en su corazón. E incluso vivimos la sorpresa, o al menos yo he vivido la sorpresa de decir, madre mía, este no soy yo, este no soy yo. Yo cuando me veía con muchísima dulzura, con muchísimo cariño, con alegría, con una sonrisa permanente, cuando los sanitarios o las señoras de la limpieza se acercaban a mí, con un corazón que continuamente solo me salía gracias, 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 y la sonrisa. Los que me conocéis sabéis bien que ese no es John, ¿no? Y veía y no paraba de poder dar gracias al Señor porque veía que Él hacía, que Él estaba haciendo, que Él me llevaba. Y uno se siente así, pues como, no como sí, sino de verdad, en una transfusión absoluta donde el Señor va haciendo. Recuerdo, y con esto termino, porque veo que me estoy comiendo mucho tiempo, que uno de los días, la víspera de morir mi madre, el obispo de aquí de Getafe, que el pobre pues me cuidaba todo lo que podía, a veces no se atrevía a llamarme por teléfono por si acaso yo no podía hablar o no era conveniente que yo hablara, pero yo todos los días cuando me despertaba en la UCI por la mañana le mandaba un mensaje, era lo que hacía, mandarle un mensaje a él y llamar a mi padre para que los dos supieran que seguía vivo. Hasta ese momento al menos seguía vivo, ¿no? Y uno de los días él, creo que le llamé por teléfono, sí, y él me dijo, ¿no? John, es que tu madre está muriendo en el hospital, tú estás en la UCI, tu padre con 87 años contagiado y aislado en la casa parroquial, y no podemos hacer nada, no sabemos qué hacer. Y el hombre se rompió y se echó a llorar, ¿no? Y recuerdo que en aquel momento yo con una paz inmensa le dije, ¿no? Don Ginés, confianza, confianza. Mire, el Señor a cada momento va haciendo lo que tiene que hacer. Él va conduciendo cada instante.
y Él lo va haciendo todo. Así que nosotros a confiar, ¿no? Yo después me quedaba alucinado de mi propia salida, ¿no? Pero pues el Señor es así de grande. Cuando nos promete lo que nos promete, pues lo cumple, y Él no juega ni con sus palabras, ni con sus promesas, ni con su amor. Amén. Muchas gracias, John, por A vosotros. tus palabras y tu testimonio sacerdotal, ante todo, que nos llena de consuelo y de confianza, porque de lo que nos has hablado es del poder de la gracia. Aquello que decía Santa Margarita: todo lo temo de mi debilidad, pero todo lo espero de tu bondad. Todo lo espero de tu bondad. Y como el Señor verdaderamente pues es el Señor, ¿no? Es el Señor, y cuando nos ponemos en sus manos, pues el Señor actúa, ¿no? Como nos has dado testimonio tú con tu vida, con tu madre, también Ana. Bueno, yo creo que todos ahora lo que nos gustaría es meditar, rezar, y qué hermoso es también poner nuestra mirada pues en este niño que nace en Belén, en el que ponemos nuestra confianza, que descansa en los brazos de José y de María, que esa es la devoción al corazón de Cristo. Un aspecto muy importante es aprender a descansar en los brazos de José y de María. Y eso lo tenemos que ir haciendo toda nuestra vida, practicándolo, pero especialmente para cuando llegue nuestra muerte. No sé si tenéis alguna pregunta. Si queréis preguntar alguna cosa, pues me tenéis que mandar algún chat. Ya he visto aquí que hay una pregunta para Ana. Desde tu experiencia, ¿cómo podemos prepararnos para la muerte? ¿Cómo preparar a la familia? ¿Dónde habría que hacer hincapié? Ana, ¿nos dices alguna cosa? Yo creo que sois otros más autorizados. Bueno, yo creo que la muerte, lo primero, no hay que ocultarla. No hay que ocultarla, no hay que decir medias verdades. Yo esto sí que era algo que con Fernando teníamos muy claro ya en el noviazgo, que el día que supiéramos que había una enfermedad, que había un riesgo de muerte, que nada de paños calientes, que teníamos obligación uno con el otro de decírnoslo, pues para bien prepararnos a bien morir. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante. Hoy en día se oculta mucho la muerte a los niños, se oculta en general, bueno, pues hasta las cifras, ¿no? que no se dan. No sé muy bien qué decir. O sea, yo creo que hay que afrontar la muerte como el paso más importante de nuestra vida, y con la confianza de que el que nos espera ahí al final es el Señor. No hay que ocultar la muerte de los abuelitos, no hay que ocultar pues tantas circunstancias dolorosas. No hay que ser macabro, pero yo creo que los hijos tienen que, los niños sobre todo, ¿no? Tienen que saber que eso está ahí, que porque hemos nacido tendremos que terminar. Pero bueno, yo creo que hay muchos sacerdotes aquí que quizá podéis comentar un poquito más. Afrontarlo y desde luego esas falsas compasiones, ¿no? No quiero que mi madre sepa, o puede haber algún caso excepcional, pero yo creo que nuestro principal deber de caridad hacia los que queremos es ayudarles a bien morir. Ana, bueno, desde el conocimiento de alguna cosa que yo te he oído, cuéntanos, porque nos puede ayudar también en este ambiente de confianza del corazón de Jesús, cómo rezabas con tu marido el ofrecimiento de obras. Antes el padre John decía, ¿no? Yo cuando veía a Fernando en la cama de hospital, pues me venía mucho aquello de sacerdote, víctima y altar, porque lo veía él también ofreciendo su propia vida, sufriendo bastante y en esas circunstancias. El ofrecimiento, pues es que fue bastante constante, porque los momentos en los que venía el dolor más agudo, pues cuando él no podía era yo la que lo hacía por él. Le cogía de la mano y ya está, y hacía el ofrecimiento por él, vivido pues en esa espiritualidad que aprendimos tanto, ¿no? del padre Mendizábal. Y realmente solo así ves que todo eso que estás pasando tiene un sentido, porque el sufrimiento en sí mismo no lo tiene, sino es porque lo estás ofreciendo, ¿no? Y sí, fue muy constante. Yo en aquellos meses digo que aprendí eso mucho, el valor del ofrecimiento de horas y el de la coronilla de la misericordia, porque había veces que es que ya no podías ni rezar el rosario. Casi lo rezamos, o sea, con él lo puedes rezar todos los días, pero a veces hay mucho esfuerzo, y desde luego la coronilla de la misericordia también, ¿no? Sí, fue importante vivir aquel ofrecimiento. Pero también lo que decía el padre John, ¿no? En aquel saber que puedes ofrecer la vida, que no es que te arrebaten la vida de la persona a la que quieres, es que de alguna manera tú también la ofreces. No veo que hay ninguna pregunta. John,
a todos nos llegó, especialmente a los sacerdotes, aquel testimonio de tu voz jadeante que de alguna manera nos exhortabas, ¿no?, a los sacerdotes a vivir en serio nuestra misa, ¿no?, a vivir lo que somos como sacerdotes, pero especialmente en ese momento, ¿no? Yo pienso, a mí personalmente me hizo muchísimo bien en aquel momento tus palabras, pero pienso a cuántos sacerdotes pues escuchar en ese momento que tus palabras que nos iban como al centro, ¿no? ¿Has tenido experiencia de sacerdotes que te han dado las gracias, que se te han acercado en ese momento, que te han dicho, ¿no?, pues que tu testimonio en ese momento pues les ha hecho mucho bien? Sí, sí, ha habido muchos sacerdotes, incluso mucha gente, muchos hermanos totalmente desconocidos, ¿no?, que me han escrito o han conseguido mi teléfono móvil. Me da mucho gozo, por ejemplo, bueno, yo eso lo grabé para mis compañeros de arciprestazgo, porque estaban viviendo un momento muy malo algunos de ellos. Estábamos ya contagiados 3 o 4 de los de Valdemoro y no se sabía cómo. Yo veía en el chat de WhatsApp de Valdemoro, de los compañeros de Valdemoro, que algunos en esos momentos de tanta impresionabilidad no se sabía qué hacer. Las parroquias cerradas. El gobierno había dado decreto ya ese día que confinaba España, ¿no?, que quedábamos confinados. Y había allí una situación un poco pues difícil, ¿no? Y me daba tanta pena lo que leía y los nervios, como el no saber cómo hacer, qué hacer. Y entonces pues fue cuando les grabé ese mensaje de animarles a... Claro, yo no era consciente tampoco cuando luego me reescuché en Religión en Libertad, me quise morir, ¿no? Porque era una voz allí de un agonizante, que era un poco tétrico todo, ¿no? Me hubiera gustado más que hubieran colgado el texto que no que hubieran colgado también la grabación. Pero me dio mucho consuelo, pues, por ejemplo, algún compañero de diócesis lejanas al que le llegó esa grabación, que estaba viviendo un momento muy difícil en su vida como sacerdote y en su ministerio y en el destino en el que estaba en ese momento. Y bueno, este hermano estaba súper agradecido. De hecho, después vino a verme para conocernos y tenemos una relación de amistad hermosa, ¿no? Pero bueno, pues sí que ha habido muchos compañeros que me lo han agradecido, ¿no? Y me han dado las gracias. Pero era eso, o sea, que el Señor te coge y te arrebata. Como estás en un momento que realmente es un momento definitivo de tu vida, pues el Señor te coge y te arrebata y te lleva en sus brazos y Él hace Él hace en ti y Él hace a través de ti. O sea que sí, ha sido, recuerdo algunos compañeros de una diócesis de Texas, ¿no?, que es el obispo y en una reunión de sacerdotes que tenían ese día cuando les llegó el mensaje, ya había pasado, ya había fallecido mi madre y escucharon el mensaje, estuvieron allí traduciéndolo y después tenían una misa del presbiterio y ofrecieron la misa por mi madre, ¿no? Eso ha sido también otra cosa que me ha desbordado, porque a mi madre, en el atragantamiento que ella tenía con el tema vocacional, de la vocación sacerdotal, se la han llevado al cielo los curas, porque en las primeras 24 horas eso fue un tsunami de misas, ¿no? Pero sí, yo doy muchas gracias porque creo que los curas tenemos un gran riesgo de hacer y se nos olvida a veces que nuestra gran potencialidad está en ser lo que somos, sobre todo ser sacerdotes y subir cada día a la misa lo más conscientes que podamos de lo que somos, de que soy sacerdote y subo al altar siendo sacerdote. Y eso es una potencia evangelizadora y una potencia de transformación del mundo mucho más grande que todo lo que luego hacemos
y que lo tenemos que hacer, porque tenemos que movernos, tenemos que trabajar y tenemos que intentar tener pasión por atraer las almas a Cristo y por ayudar a crecer a los que ya están cerca del Señor. Pero lo primero es nuestra propia identidad. A mí esto del Señor me lo dio mucho como luz y también a vivir aquellos días. Ahora, rezar por mí, por favor, porque a veces me muero de vergüenza cada vez que voy a confesarme y veo lo que viví aquellos días, en qué altura estuve y después ves dónde andas otra vez, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Don Manuel Vargas, que ha comenzado esta reunión con estas preciosas palabras que nos introducía al tema que hemos tocado hoy, el corazón de Jesús como confianza para nuestra muerte, como esperanza para el momento de la muerte también de nuestros seres queridos. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, John. Nos dejáis unas palabras que calan fuerte para seguir adelante en nuestro camino de amistad con el Señor. Vamos a acabar rezando, poniendo nuestra mirada en esa Sagrada Familia, pidiendo esta gracia. Vamos a pedir esta gracia a cada uno de nosotros, por nosotros y por todas las personas que se nos han encomendado y también por el mundo entero. Pedimos la gracia de tener una santa y buena muerte al Señor. Es una gracia que tenemos que pedir a lo largo de toda nuestra vida. Oh Dios mío, ante el trono de tu adorable majestad, ante tu corazón, me postro pidiéndote la última de todas las gracias, una feliz hora de la muerte para mí y para mis familiares y allegados queridos. Muchas veces, en verdad, hice mal uso de la vida que me diste, pero a pesar de ello te ruego, me concedas la gracia de terminarla bien y de morir en tu gracia. Déjame morir, corazón de Jesús, como los santos patriarcas, abandonando este valle de lágrimas sin queja, para disfrutar del descanso eterno en mi verdadera patria. Déjame morir como San José, en los brazos de Jesús y María, e invocando estos dulcísimos nombres que espero bendecir por toda la eternidad. Déjame morir como la Virgen María, encendido de amor e inflamado por el santo deseo de unirme con el único objeto de todo mi amor. Déjame morir como Jesús en la cruz, con los sentimientos más vivos del aborrecimiento del pecado, del amor más filial y de la plena resignación en medio de todos mis dolores. Padre eterno, en tus manos encomiendo mi espíritu, muestra en mí tu misericordia. Oh corazón de Jesús que has muerto por mi amor, dame la gracia de morir en tu amor. Oh María, Madre de mi Jesús, ruega por mí y en la hora de mi muerte. Santo ángel de mi guarda, fiel custodio de mi alma, no me abandones en la hora de mi muerte. San José, por tu poderosa intercesión, alcánzame la gracia de morir la muerte de los justos. Acabamos, queridos amigos, con la bendición de los sacerdotes que estamos aquí, los que yo estoy viendo, pero hay alguno más, pues nos unimos y damos la bendición a todos los presentes. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, vuestras familias, y permanezca siempre. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed nuestra salvación. San José, rogad por nosotros. Buenas noches a todos. Hasta pronto. Adiós. Muchas gracias.